Amados hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos estén tranquilos en Jesús. Como sabemos, ahora a pesar de que no podemos reunirnos en la iglesia normalmente, tenemos que mantener nuestra vida cristiana adecuadamente ante Dios, siendo los cristianos. Si sucede lo equivocado, podríamos vivir una vida que se aleja de la voluntad del Señor. Por lo que debemos estar más despiertos, escuchar la palabra de Dios y orar. Así que hoy también vamos a escuchar y meditar la palabra de Dios y recibamos las enseñanzas muy importantes. Vamos a buscar San Mateo capítulo 10, San Mateo capítulo 10, versículo 29 al 31. Yo voy a leer. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ah, Eso es lo que dijo Jesús. Dice que se vendían dos pajarillos por un cuarto en la época de Jesús. Y el Señor conocía en detalle el precio de las cosas del mundo. Pensemos, si Jesús viniera a este mundo ahora, ¿no sabría cuánto costaría ir en colectivo aquí en Chimbote? ¿Cómo piensan ustedes? Por supuesto, lo sabe. Jesús sabe todo. Jesús es Dios, ¿no? Jesús conoció exactamente a qué precio se vendían hasta los pajarillos en aquella época. Y aquí, en la Biblia, está diciendo que ni siquiera ese pajarillo caerá a la tierra sin el permiso del Señor. La Biblia dice así. Entonces, ¿a qué se refiere este versículo? Pensemos. Se puede decir que todo lo que nos pasa está en el permiso de Dios. Podemos pensar así. Ese Señor nos dijo así. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Así dice. Entonces, ¿qué consuelo es este versículo para nosotros, no? Si esto es cierto, se puede decir que la persona que tengo como enemigo a mi lado también fue colocada por Dios. Podemos pensar así, ¿no? Porque la Biblia dice, hasta el maligno lo ha hecho apropiado en el día malo, dice. Aquí Proverbios capítulo 16, versículo 4, dice así. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aun el impío para el día malo. La Biblia dice así. Es decir, las personas que están al lado de mí existen porque Dios lo ha permitido. Podemos pensar así. Eso se refiere a que no hay alguna persona, ni siquiera una que debe desaparecerse de al lado de mi vida. Porque Dios sabe, Dios sabe mi situación más exactamente. Por eso me permitió que tenga tal esposo, tal esposa y tales hijos, también tales familiares. Dios permitió. El Señor sabe todas las cosas. Por lo tanto, no importa en qué circunstancias me encuentre, debo creer que estoy
en el permiso del Señor. Es porque el Señor sabe cuántos cabellos tengo en mi cabeza, incluso en los momentos difíciles. Por lo tanto, Él puede decirnos de esta manera. Dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pájaros. El Señor, el Señor conoce toda nuestra generación ahora. El Señor conoce el mundo entero y conoce todos los países. Él sabe acerca del Perú, Corea y Estados Unidos, etc. Y también conoce a todas las ciudades del mundo, hasta los ambientes y las situaciones y circunstancias del mundo ahora mismo, ¿no? Entonces, por supuesto, el Señor sabe acerca de cada uno de nosotros perfectamente. Es verdad. Sabe todas las situaciones de los hermanos que están escuchando esta palabra ahora mismo. Es decir, Él sabe hasta mi situación también, ¿no? Él sabe cuán gran dificultad tengo yo. Sabe cuán tan pesada es mi carga de mi vida ahora. También Él sabe que me encuentro en una situación injusta en este momento. Y sabe que hay dificultades que ni siquiera a los miembros de la familia le pueden contar. Por lo tanto, debemos saber que el Señor omnisciente da sufrimientos especiales a quienes desea bendecir especialmente. Esto es un principio de la Biblia. Como sabemos, Job había sufrido mucho en su vida, ¿no? Pero eso no es porque a Dios no le gustaba Job, sino le quería dar una bendición especial y por eso le dio el sufrimiento especial. De los 12 hijos de Jacob, José era el más cercano a Dios, ¿no? Pero Dios hizo que la vida de José fuera diferente a la de sus otros hermanos. Ha arruinado completamente su vida durante casi 20 años, ¿no? Sabemos esta historia, pero conocemos bien sus brillantes resultados, ¿no? El Señor da los sufrimientos especiales primeramente a los que especialmente quiere bendecir. Puede ser el caso entre nosotros. Puede ser. Si sufrimos este tipo de sufrimientos, tenemos que creer también que Dios, omnisciente, no me odia, sino me ama especialmente y por eso me permitió este sufrimiento. Dios da la noche de la vida a quienes quiere dar más bendiciones. Hay algunos antepasados de la fe que hayan sido bendecidos sin pasar por sufrimientos. No hay. Podemos decir que esta es la ley de la fe. La ley de la fe. Principio de la fe también. ¿Cuándo, en cuándo crecerán mejor las plantas? ¿Mm? Crecen bien por la noche, ¿no? Entonces, ¿cuándo crecerá bien nuestra fe? Crecen bien en la noche de la vida, ¿no? Había un pastor
se llama Richard Wurmbrand en Rumanía. Él, Richard Wurmbrand en Rumanía. Era una época muy aterradora en la cual todos los cristianos habían sido encarcelados por el motivo de que el país Rumanía se volvió comunista después de terminar la Segunda Guerra Mundial. En esa época, ese pastor fue encarcelado y sufrió graves torturas y abusos durante 14 años. Le rompieron todos los dedos y lo encerraron en una celda solitaria muy chiquita. Incluso azotaron a su hijo de 14 años frente a sus ojos y le dijeron que negara al Señor. Su hijo fue golpeado y murió por el látigo. Pero el hijo estaba diciéndole a su padre que nunca negará al Señor. Su hijo también tuvo una gran fe, ¿no? Al fin, él fue librado y murió mientras predicaba el Evangelio hasta el final de su vida. Ese pastor dejó estas palabras antes de morir. El sufrimiento, el cual recibimos por el Señor, es la gracia. Él dejó estas palabras antes de morir. Cualquiera que haya sufrido verdaderamente por el Señor puede decir esto de verdad. Es porque, comparando con el sufrimiento del infierno, este sufrimiento de la tierra no es nada en realidad, no es nada. Dios nos salvó de tal destino del infierno y ahora nos ha permitido predicar el Evangelio. Es decir, Dios nos permitió sufrir para poder predicar ese Evangelio. Entonces, para los cristianos, se puede decir que el sufrimiento es la gracia. Por lo tanto, no debemos olvidar esa gracia de Dios. A veces, mi familia puede perseguirme cuando propagar el Evangelio, ¿no? Padezco por mi esposo, esposa o mis familiares. En ese momento, lloramos y oramos con un corazón muy anheloso, ¿no? Sin embargo, un día mi familia fue salva por la gracia de Dios. Y como pasaba el tiempo, entonces mi fe empezó a entibiarse poco a poco. Se podría ser así, a pesar de que es un cristiano. Eso es un aspecto de que se olvidó de la gracia, ¿no? Pensemos. El que dijo más sobre el infierno era Jesús. Hay más de 70 descripciones del infierno en el Nuevo Testamento y la mayoría de ellas son dichas por Jesús. Incluso mientras hablaba sobre Lázaro y el hombre rico, Jesús dio una explicación detallada de qué tipo de dolor estaba sintiendo el hombre rico. Dice, el infierno es un lugar donde el gusano no muere
y el fuego nunca se apaga, y todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Y también es un lugar donde no se puede introducir ni una gota de agua. Así Jesús explicó acerca del infierno muy detalladamente, ¿no? De esta manera, el Señor dio las advertencias tan aterradoras a los que no fueron salvos. Sin embargo, ¿qué dijo el Señor a los discípulos salvos? ¿Qué dijo? Aquí, San Juan 14, capítulo 14, versículo 1 al 10. Yo voy a leer. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Jesús dijo así. Nunca se preocupen los cristianos que fueron salvos. Es decir, los cristianos no se preocupen por ninguna tribulación o persecución en este mundo, porque ellos son protagonistas del cielo. Y aquí la Biblia dice que hay muchas moradas en la casa de Padre Dios, ¿no? Nuestro Padre. Podemos decir que esto tiene muchos significados. El eterno cielo es un lugar que realmente existe, ¿no? Y comparando con el tiempo de la eternidad, podemos decir que es como no hubiera una vida del hombre durante 70 a 80 años, ¿no? El hombre puede vivir aproximadamente máximo 100 años, ¿no? Entonces, supongamos que en toda esa vida solo hubiera tenido sufrimientos y si la comparamos con el lugar eterno, eso no significaría nada. El lugar donde vivirá el cristiano salvo es el cielo eterno, ¿no? Si esa es la promesa de Dios muy cierta, podemos soportar cualquier sufrimiento en esta tierra, ¿no? Entonces, les quiero preguntar una cosa a ustedes, hermanos. ¿Ustedes creen que nuestros pecados todos sean perdonados perfectamente por la sangre de Jesucristo? Y también, ¿creen ustedes en que Dios nos recibirá en gloria y entraremos al cielo eterno cuando el Señor venga por segunda vez? Entonces, ahora, ¿por qué tienen tantas preocupaciones? ¿Por qué? Nosotros tenemos que reflexionar en nuestra vida. ¿Acaso yo tengo más preocupaciones que las gracias hacia Dios, a pesar de que fuimos salvos? Los que han sido perdonados de todos sus pecados y han ido al cielo deben tener una vida de gozo en Cristo, obviamente, ¿no? Es porque se puede decir que la vida de esta tierra no es la vida real, sino la vida del cielo es la vida verdadera. Salmos capítulo 17, Salmos capítulo 17, versículo 15, dice así: En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho
cuando despierte a tu semejanza. La Biblia dice así. Comparando con el tiempo de la eternidad, se puede decir que la vida de la tierra de ahora es como un sueño. Podemos decir así. Entonces, la Biblia dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Así dice la Biblia. En el concepto de la eternidad, debemos meditar profundamente en la voluntad del Señor. Hablaba así, de esta manera. El Señor nos dijo que ningún pajarillo caería al suelo sin el permiso del Señor. A pesar de que padecemos demasiado en esta tierra después de ser salvo, sería mucho más mejor que el sufrimiento de solo un día de una persona que iba al infierno. A pesar de que derramamos muchas lágrimas en esta tierra después de ser salvo, sería mucho menor que la cantidad de las lágrimas de solo un día de una persona que iba al infierno. Por lo tanto, Jesús nos dijo que si somos cristianos salvos, no tengamos preocupación en cualquier situación. Y ese Jesús es siempre igual, ¿no? En el pasado, presente y el futuro, ¿no? Nosotros creemos en el Señor del pasado, el cual perdonó nuestros pecados perfectamente y eternamente, ¿no? Y también creemos en el Señor del futuro, el cual nos recibirá en el cielo gloriosamente. Es porque ese Señor es siempre igual en el pasado y el futuro también. Entonces, por lo tanto, obviamente, tenemos que creer en el Señor del presente el cual está junto con nosotros ahora, ahora mismo y aquí, en este lugar. Ese Señor está junto con nosotros. Entonces, tal Señor nos dijo, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dice así. Esta palabra es verdad, ¿no? Y podemos decir que es una palabra asombrosa que realmente está trabajando en nuestras vidas ahora mismo, ¿no? No se olviden entonces, no se olviden estas enseñanzas que estudiamos hoy y vamos a vivir nuestra vida cristiana más adecuadamente y fuertemente ante Dios. Cuídense, cuídense y nos vemos pronto en la iglesia. Muchas gracias.